Y ahora sí. Buenas noches, hoy voy a presentar lo que es la utilidad de la citogenética. Me presento, yo soy Alex Ábalos y junto con mi compañero Diego Joseph les vamos a explicar todo sobre este tema. A manera de introducción, les tenemos que decir que últimamente se ha dejado lo que es el uso de la citogenética molecular, ya que muchos consideran que ahora hay nuevas maneras y nuevos métodos mejores por los cuales se puedan eh, dirigir, ¿no? Entonces, lo que queremos establecer en esta exposición es justamente que la citogenética también tiene una utilidad actual, ya sea la citogenética convencional o la citogenética moderna, ¿no? Entonces, como sigue siendo tan amplio y todavía es una herramienta bastante importante en varios campos, como la es la pediatría o la endocrinología, entonces vamos a resaltar justamente qué es lo que se ha usado a través de la historia y qué tipos de citogenéticas se han estado utilizando actualmente para poder todavía establecer enfermedades y aumentar el diagnóstico diferencial de algunas enfermedades. Como hechos históricos, primero tenemos que definir que la citogenética es el estudio de los cromosomas, tanto en número como estructura de los genes. ¿Ok? Y bueno, también hemos tenido padres de la citogenética a lo largo del tiempo. Por ejemplo, desde 1889 hasta 1969, quien ha sido padre de la genética es Theophilus Painter. En 1926, quien era considerado como padre de la genética fue Jerome Lejeune, así como también en 1900 lo fue Albert Liban y Joachim Thiot. A lo largo de la historia, varios científicos han aportado bastante sobre la citogenética y sobre sus utilidades, como lo fue Fleming en 1982, quien dio las primeras ilustraciones del cromosoma humano partiendo de observaciones en el microscopio. Igual Dyer, que en ese mismo año introdujo lo que es el término del cromosoma del cuerpo coloreado, a lo mismo que se estableció las siguientes preguntas sobre cuál era el número total de cromosomas del cariotipo humano y si existían variantes en dicho número dependiendo de la raza y del sexo. En 1921, Painter demostró que a partir del cromosoma Y, que era de los hombres, que, que se extrajo a partir de los testículos, que el número total de cromosomas era 48. Pero todavía no se sabía si el sexo en los humanos era determinado por lo que es el cromosoma XX o el cromosoma XY. ¿Ok? Entonces, también se pudo investigar que los cromosomas mitóticos mostraban características morfológicas claras, como era la longitud de los brazos. Y justamente eso fue lo que permitió a los investigadores eh, situar a estos cromosomas dentro de 7 grupos, que era del 1 al 3, del 4 al 5, del 6 al 12, más el cromosoma X, del 13 al 15, del 16 al 18, 19 al 20, de 21 al 22, más el cromosoma Y. En cuanto al desarrollo de la citogenética, se pudo investigar que el número de cromosomas en el cariotipo humano, eh, por Tillo y Liban en 1956, era justamente esta clasificación. Y también se pudo demostrar mediante una nomenclatura estándar, que era la nomenclatura de los 7 grupos, era dado por Patiu en 1960. En esos mismos años, el síndrome de Down fue descubierto por Jerome Lejeune, ¿ok? Y fue la primera enfermedad humana en ser descrita por tener un origen cromosómico. Otras anormalidades cromosómicas, tenemos lo que fue por Sajiro Makino, Albert Levine y George Klein, quien observaron que un cromosoma parcialmente seleccionado era provocado por una translocación del cromosoma 9 22. ¿Okay?
y eso era observado en la patología de la leucemia mieloide crónica. Y esta misma versión, que Nobel y Hungerford interpretaron que esta leucemia mieloide era provocada por una delección en el cromosoma Y que actualmente se le conoce como Filadelfia. ¿Ok? En 1945, Tarut Schroeder descubrió lo que era la anemia de Fanconi. James Herman descubrió lo que era el síndrome de Bloom. Turner descubrió el síndrome de Turner, que era una alteración en el cromosoma 45, 45 y ligado al cromosoma sexual. Y Kallenfelter, que, que justamente le dio ese mismo nombre a su síndrome de Kallenfelter, que era una alteración en el cromosoma 47, y se estableció que justamente iba a haber un cromosoma X de más, ¿no? También se pudo descubrir lo que era el síndrome de Edwards, dado justamente por Edwards ese mismo nombre. ¿Okay? Albert Liban descubrió la colchicina, ¿okay? Que era capaz de inducir el arresto de células en división, es decir, que no permitía a las células poder dividirse claramente. Y Peter Nobel, quien descubrió que la fitohemaglutina era una estimulación en la división de los glóbulos blancos. Carpenson y Cole observaron que los cromosomas teñidos con ciertos colorantes del ADN, como la quinacrina, presentaban un patrón de bandas específico, y Tao Chu Su descubrió que la utilización de soluciones hipotónicas para dispensar cromosomas mitóticos. John Evans, Jerome Lejeune también descubrieron métodos sobre el patrón de bandeamiento similar a banda G y patrón de reverso de bandas R. Jean Land, Bernard de Crulux, que descubrió lo que era el método no reactivo para poder analizar características de la replicación, patrón de bandas G, que estaban presentes en lo que eran zonas de replicación tardía, y patrón de bandas R, que estaban presentes en la replicación temprana. En cuanto a las bandas cromosómicas, se llegó a establecer a todas cuentas de todos estos descubrimientos, ¿no? Que cada una de estas cromosomas tiene de 1 a 50 pares o más de bandas en el ADN y de 100 a más genes. En cuanto a las técnicas de bandamiento, primero, justamente como mencioné, estaban las bandas G, ¿no? Que se iban a producir como una consecuencia de someter las láminas a la acción de una enzima proteolítica que era llamada tripsina. Y se teñían de oscuro en regiones ricas de adenina y timina. La banda CR, que eran ricas en guanina y citosina, en los genes y en las secuencias de alanina, eran pobres en las secuencias de lisina. Las bandas Q fue la primera técnica de bandamiento que fue descrita en un momento tal cual para la individualización de cromosomas. Muy bien. Yo les voy a hablar sobre el cariotipo. Siguiente, por favor. Primero, ¿qué podríamos decir del cariotipo? Pues este cariotipo va a ser un conjunto, una disposición de los cromosomas, justamente. ¿Y cómo se va a clasificar este cariotipo? De acuerdo al tamaño y la posición del centrómero. Muy bien. Ahora, el número asignado de cada cromosoma, que como bien lo dijo mi compañero, tenemos 23 pares, o sea, 46 cromosomas, eh, se va a asignar dependiendo del patrón de banda Q. Y para poder evaluar este cariotipo, se van a requerir cierto tipo de muestras, ya que eh, este cariotipo pues va a necesitar de ciertas características para poder ser hallado. Siguiente, por favor. Van a haber algunas células especializadas para este muestreo del cariotipo, tales como los linfocitos, fibroblastos y algunas células tumorales, ya que este tipo de células tienen una gran capacidad mitótica. Los linfocitos, fibroblastos, también tenemos al líquido amniótico y pues las células tumorales se van a disponer en un cultivo in vitro
y una vez que se las cultiva, se las somete a, a una extracción de ADN. Y siguiente, por favor. También aquí están los pasos para la obtención de un cariotipo, donde pues primero se toma una muestra en una jeringa purgada con heparina. Luego esa muestra pues la pasa se extrae el ADN de esa muestra y luego pasa a una recolección y extendido. Siguiente, por favor. Sin embargo, también, como un dato adicional, se nos dice que se le tiene que inhibir la formación del uso cromático a través de ya la mencionada colchicina. ¿Esto con qué fin? Pues esto nos ayuda a aumentar la concentración de cromosomas. Luego estas muestras se someten a una solución salina hipotónica, luego se las expande y se las colorea. Ahora, ¿qué aplicaciones va a tener la citogenética? Bueno, pues esta citogenética va a tener aplicaciones directamente clínicas, por ejemplo, enfermedades de tipo mendelianas, enfermedades multifactoriales, mitocondriales y cromosómicas. En esta última, en las enfermedades cromosómicas, es donde quiero hacer énfasis porque en ello se nos detalla más el cuadro del siguiente gráfico, ya que se nos dice en el artículo que de cada 160 nacidos vivos, al menos uno tiene una alteración cromosómica. Y como vemos, esas alteraciones cromosómicas eh, van a dividirse como alteraciones numéricas, por ejemplo, y estas alteraciones numéricas, a su vez, pueden ser aneuploidías, pueden ser poliploidías. Cuando nos referimos a una aneuploidía, la podemos clasificar también en una trisomía y una monosomía. Esto quiere decir que en una trisomía, pues no se van a encontrar dos pares de cromosomas, sino se van a encontrar dos pares y adicionalmente uno. Y en una monosomía, pues todo lo contrario, no se van a encontrar dos pares de cromosomas, sino dos pares y uno menos. Ahora, dentro de las trisomías tenemos las famosas, la trisomía 21 o de síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía del cromosoma número 13, eh, Klinefelter-Turner del cariotipo 45X, que pues ya han sido mencionadas antes, y también pueden ocurrir de lesiones a este nivel. Inserciones, inversiones, hay muchos factores por los cuales se puede alterar este cariotipo, por los cuales se puede ver alterado. Ahora, en otras palabras, ¿qué queremos decir o qué queremos concluir con todo este estudio de la citogenética? Es que esta es muy importante ya que nos permite hacer un diagnóstico de un porcentaje con pacientes que padecen algún síndrome dismórfico, ya que al evaluar el cariotipo que se tiene de estas personas, se puede saber si sus enfermedades o los síntomas visibles, los síntomas se pueden explicar de alguna manera genética. Y pues en el caso de algunas trisomías, algunas aneuploidías, etcétera, sí es pues muy importante. Ahora, en esta última parte, el artículo nos menciona algunas condiciones y quiero resaltar cuándo no se debería hacer un cariotipo o cuándo no es recomendable o no es eficaz. Pues el cariotipo ya vimos que se puede extraer de diversas células que pues tienen diferentes características, y entre las más resaltantes que tienen que tener alta capacidad mitótica. Sin embargo, ¿cuándo no es eficiente hacer un cariotipo? Pues cuando los pacientes tienen enfermedades genéticas de un único gen y tampoco se debería hacer en padres con niños con enfermedades cromosómicas numéricas. Y pues, habiendo dicho esto, doy gracias por haber escuchado esta presentación.